El día que mi hijo Nathan presentó hasta su prometida Claire, todo cambió. Nunca lo vi venir. Pero desde que la vi por primera vez, algo en mí supo que era hermosa, encantadora. Sí, pero había algo más. Algo bajo la superficie que no me cuadraba. Nadie lo sospechaba, pero yo tenía un pasado con Claire que nadie creería. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y suscríbete al canal. Nunca pensé que sentiría esto, pero al ver a Nathan ahí parado, orgulloso, tomándole la mano a Claire, algo en mí se rompió. He pasado mi vida construyendo esta familia, este legado. Mi abuela fundó nuestra empresa, una dinastía que sostuvo generaciones, y yo fui quien llevó esa antorcha. Ahora, a mis 77 años, debería ser la respetada, pero en cambio me sentía invisible. Nathan, mi pequeño, el que siempre fue mi bebé, se iba a casar. Debería estar feliz, orgullosa de verlo contento. Y Claire, ella era todo lo que uno podría desear, hermosa, encantadora y aparentemente perfecta, pero había algo en su mirada, algo que no me dejaba tranquila. No lo podía explicar. No al principio, era más como un presentimiento, esa sensación cuando alguien te sonríe, pero sus ojos no dicen lo mismo. Era sutil al inicio, pero pronto la verdad empezó a asomarse. Desde que la conocí, ella fue todo lo que temía. Claire era amable, pero parecía un teatro. En las reuniones familiares, mostraba una sonrisa perfecta. Actuaba como la novia ideal, pero a puertas cerradas, sin Nathan cerca, era otra persona por completo. Me trataba como reliquia, algo que debía tolerar, no respetar. Y no era solo conmigo. Lanzaba pequeños dardos sobre mi edad, mis formas anticuadas, como estaba atrapada en el pasado mientras el mundo avanzaba. Lo que más me molestaba era su sutileza. Al principio pensé que lo imaginaba, pero pronto las señales eran claras. Tenía una forma de hablarme como si fuera niña, condescendiente, despectiva. No había insultos directos, ni enfrentamientos. Eran las pequeñas cosas. Cómo alzaba una ceja cuando hablaba, como si mis palabras ya no tuvieran peso. Dejaba claro que ahora ella mandaba, pero no era solo como me trataba Claire, era como Nathan empezaba a alejarse. Él, mi pequeño, siempre fuimos cercanos, valoraba mi opinión, confiaba en mi juicio, pero con Claire en escena, ese lazo se deshacía lentamente. Lo sentía escaparse de mis manos, como mis otros hijos en el pasado, pero esta vez era diferente. Nathan no solo se alejaba, la estaba eligiendo a ella sobre mí. Cuando intenté hablar de mis preocupaciones por Claire, de su influencia sobre él, Nathan me llamó tóxica. Dijo que era irracional, que no aprobaba a nadie en su vida, pero no se trataba solo de Claire. Era algo más profundo, un cambio que no podía nombrar. Algo que sabía estaba pasando con mi familia, mis hijos, mi legado. Se me escapaban y ya no tenía control. No era solo cómo me hacía sentir Claire, era cómo mis hijos empezaban a ponerse de su lado. Me miraban como si yo fuera el problema, una reliquia, una mujer que no se adaptaba. No entendían la amenaza que Claire representaba. No veían la astucia bajo su encanto. Pasé años construyendo esta familia, esta empresa, y ahora me trataban como extraña, pero algo en mí se negaba a rendirse. Tendré 77, pero no estaba lista para desvanecerme aún. Claire tenía sus planes, y yo iba a descubrir cuáles eran. Protegería a Nathan. Quisiera él o no, no se trataba solo de mí. Era por la familia que construimos desde cero. El legado que Claire parecía decidida a destruir. Empecé a darme cuenta de que no era una fase pasajera. No era solo una joven metiéndose bajo mi piel. Era una pelea que no iba a perder. La pregunta era, ¿hasta dónde llegaría Claire para conseguir lo que quería? ¿Y hasta dónde iría yo para detenerla? Pero una cosa era segura. Ella no tenía idea con quién se metía. Las reuniones familiares se volvieron insoportables. Después de que Claire entró en escena, al principio traté de convencerme de que imaginaba cosas. Tal vez estaba envejeciendo, más terca, más sensible.
Pero con cada día que pasaba, la tensión entre Claire y yo era más evidente. Usaba su encanto como armadura, dulce y complaciente frente a todos. Pero cuando estábamos solas, esa fachada se quebraba. Sus comentarios sutiles, las miradas cortantes, nada directo, pero suficiente para hacerme sentir pequeña, insignificante. Al principio era fácil ignorarlo. Tal vez estaba nerviosa, intentando encajar en nuestro mundo, en esta familia construida por generaciones. Pero pronto quedó claro que su encanto no era solo un acto, era parte de una estrategia. Claire, con su voz suave y sonrisa perfecta, se posicionaba como el centro de atención, la que todos buscaban. Era como si quisiera reemplazarme, reescribir la historia de la familia como si yo no existiera. Empezó a hacer comentarios sobre la empresa, sobre mi rol en ella. Una noche en la cena, dijo con calma: el negocio ha avanzado mucho, pero tal vez es hora de un nuevo rumbo. ¿No crees? Sentí mi corazón apretarse, el dolor de sus palabras. Como si todo por lo que trabajé, lo que mi abuela construyó, fuera obsoleto, destinado a ser reemplazado por la visión de Claire. Y no era solo el negocio. En cada evento familiar, alababa la perspectiva moderna de Nathan sobre la vida, sobre los negocios. Sobre todo, la implicación siempre era clara. Mis formas, las viejas, eran irrelevantes. Yo era el obstáculo que debía sortear, y ni siquiera lo ocultaba. Pero no era solo su desprecio por mí lo que me molestaba. Era cómo empezó a ganarse a Nathan, poco a poco, tejiéndose estratégicamente en su vida. Hablaba con él en un tono suave, casi persuasivo, como si le pidiera su opinión en todo. Pero veía la manipulación en sus ojos. Sabía cómo hacerle sentir que sus decisiones eran suyas, aunque ella lo guiaba cuidadosamente hacia su dirección. Empezó a sembrar ideas, haciéndolo dudar de mi influencia, mi autoridad sobre la familia. Era como un veneno lento. No podía evitar notar cómo Nathan caía tan fácil, antes tan fuerte, tan seguro de sí mismo. Y siempre fuimos un equipo, él y yo. Pero ahora, cuando intentaba hablar, rodaba los ojos. Me descartaba con un gesto. «Estás en el pasado, mamá», decía. «Déjame tomar mis propias decisiones». Sus palabras dolían más de lo que admitía, pero Claire no era la única apartándome. Mis otros hijos, que antes me admiraban, empezaban a ponerse del lado de Nathan, apoyando su visión del futuro. Decían que era difícil, muy controladora, que no seguía los tiempos. Eso decían, como si fuera razón para desechar todo lo que construí. Quedaba claro que perdía el control de la familia, no solo a Nathan, sino todo por lo que trabajé, mi legado, mi rol como matriarca, y lo peor, nadie lo veía, nadie más que yo. Una noche tras otra cena incómoda, donde Claire hábilmente llevó la charla hacia mis formas anticuadas. Me retiré a mi estudio, no lo podía evitar. Necesitaba saber más. Tenía que entender por qué Claire estaba tan decidida a socavar todo lo que pasé mi vida construyendo. Empecé a investigar, en silencio al principio, como buscando un viejo recuerdo familiar. En el fondo de un armario, contacté a viejos conocidos, gente que conoció a Claire antes de Nathan. Lo que descubrí fue más perturbador de lo imaginado. Claire no era solo una mujer que quería casarse con Nathan. Tenía un patrón, uno peligroso. Había manipulado a hombres antes, y no solo por amor, siempre por dinero, por poder, por control. Las cosas que gente como yo trabajó toda la vida para construir. Mientras juntaba pedazos de su pasado, todo empezó a tener sentido. Claire no estaba enamorada de Nathan, estaba enamorada de lo que él podía darle. Ya planeaba su próximo movimiento, el siguiente paso en su juego. Lo sentía en los huesos. Ella apuntaba a la fortuna familiar, la empresa, la vida que construí, y lo iba a tomar todo. Siempre me enorgullecí de ser astuta, de ver cosas que otros no podían. No iba a dejar que me quitara todo, no sin pelear.
Nathan podía estar ciego a su manipulación, pero yo no había pasado por demasiado, visto demasiadas cosas para dejarla meterse en nuestra historia. La iba a detener, pero iba a tomar más que unas palabras bien puestas o un enfrentamiento. Claire era lista. Ya había empezado a separarme de Nathan, del resto de la familia. Iba a requerir algo más sutil, más calculado. Y estaba lista para darlo todo. La pregunta ahora era, ¿cuánto tiempo podría mantener la farsa antes de que todo colapsara? No estaba ciega. Veía lo que Claire hacía, cómo se metía más en la vida de Nathan, aleándolo de mí con cada día que pasaba. No era solo cómo le susurraba al oído, haciéndolo dudar de mí, o cómo sonreía mientras me hería. Era su pasado lo que necesitaba entender. He vivido lo suficiente para saber cuando algo no está bien, cuando el encanto de alguien es solo una máscara ocultando algo oscuro. El pasado de Claire ya no era un misterio para mí, era una amenaza. Y mientras más investigaba, más descubría. Claire lo había hecho antes. Lo hizo con otros hombres ricos, atrayéndolos con su belleza y palabras suaves, mientras planeaba tomar su dinero, su poder. Al principio no lo creía. ¿Cómo alguien tan perfecta podía ser tan manipuladora? Pero ahí estaba. Claro, como el día Claire no se enamoró de Nathan. Lo escogió. Sus ojos no estaban en él. Estaban en el apellido Bradford, en la riqueza que traía. Quería la vida que Nathan podía darle. Y una vez que lo tuviera, planeaba tomar el control de todo lo que construí. Me sentía enferma. Seguí investigando, hablando con viejos amigos, revisando registros que no había tocado en años. No era la única que sintió su frialdad. Claire había jugado este juego antes, metiéndose en la vida de otras familias ricas, convenciéndolos de que era la pareja perfecta, la esposa ideal, solo para luego ir tras sus fortunas. Era la misma historia, cada vez encantadora, persuasiva, aparentemente sincera, hasta que conseguía lo que quería, pero esta vez no la dejaría ganar. No podía. Pensé que lo había perdido todo. Cuando Nathan empezó a alejarme, mientras más investigaba el pasado de Claire, más claro se volvía que ella ya había envenenado la mente de Nathan contra mí. Ya no era el joven que conocía, el que me admiraba, confiaba en mí. Ahora estaba distante, cuestionando cada movimiento mío, socavando mis decisiones, alejándose de todo lo que le enseñé. No lo veía. No veía a Claire por quien realmente era, pero yo lo veía todo. Veía su alcance en cada charla, cada decisión que Nathan tomaba. Ella estaba en su oído, susurrando sobre cambios, sobre progreso. Cómo necesitaba alejarse del pasado, mi pasado. Y así, había creado una brecha entre nosotros. Me estaba sacando de mi propia familia, asegurándose de que Nathan estuviera de su lado. No podía dejar que ocurriera, no sin pelear. Ya no era la matriarca orgullosa, quedándome en segundo plano. Tenía que actuar. Empecé a planear, silenciosa y metódicamente. No iba a confrontar a Claire de frente. Ese no era mi estilo. Construí mi vida con discreción, con estrategia. Estuve en la cima demasiado tiempo para dejarla derribarme sin pelear. Cada palabra que decía, cada movimiento, lo anotaba. Cada charla con Nathan que me dolía, la guardaba en mi mente, entendiendo cómo lo manipulaba, cambiando su visión de mí, pero no estaba indefensa. Lejos de eso. Conocía este juego mejor que nadie. Si Claire pensaba que podía quitarme todo, mi hijo, mi familia, mi legado, iba a aprender cuán equivocada estaba. Era hora de hacer mi jugada. La guerra no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Mientras planeaba mi próximo paso, no podía evitar reflexionar sobre la vida que construí. En momentos de silencio, los recuerdos regresaban. Me veía como una mujer joven, llena de ambición, decidida a mantener unida y próspera a mi familia. Era fuerte y sabía que debía serlo.
Mi abuela construyó nuestro legado y yo lo continué con todo lo que tenía. Hubo sacrificios. Claro, pasé años equilibrando las necesidades de la familia y las demandas del negocio. Vi a mis hijos crecer, cada uno alejándose a su manera. Pero Nathan siempre fue diferente. Era mi pequeño, el que más me admiraba. El lazo que compartíamos era especial, inquebrantable, pero con los años, las cosas cambiaron. Nathan se volvió distante y el control de Claire se apretó. El amor y lealtad que compartimos se me escapaban y no podía detenerlo. Fui el pilar de esta familia, en quien confiaban, pero ahora parecía que todo lo que trabajé se desmoronaba. El imperio que mi abuela construyó estaba en riesgo y no iba a perderlo sin pelear. Tenía que ser lista. No solo se trataba de proteger mi legado, era salvar a mi familia. No podía dejar que Claire destruyera lo que tanto luché por construir. El riesgo nunca había sido tan grande. Cada día, Claire se volvía más confiada, más estratégica en sus acciones. Ya no solo jugaba el papel de la dulce prometida, se convirtió en una figura clave en las decisiones familiares, especialmente las de Nathan. Al principio, eran comentarios pequeños, aquí y allá, influenciándolo sutilmente, pero pronto era innegable. Empezó a cuestionar mi autoridad, socavando mi opinión frente a otros. Su influencia sobre Nathan era innegable. Lo que más me perturbaba era lo fácil que él cayó en su trampa. Él, que antes respetaba mi juicio, ahora tomaba su lado sin pensarlo. Ella hablaba con tal autoridad, con tanta certeza, calma, que él ya no veía mis advertencias ni mi sabiduría. Ya no era solo su prometida, era su compañera, su consejera, su voz de razón. Y no solo con Nathan. Claire era maestra manipulando a los demás también. Se aseguraba de que la vieran como la mujer perfecta para él, tan comprensiva, tan moderna, tan capaz. No tomó mucho para que el resto de la familia la siguiera. Mis propios hijos, que antes confiaban en mí, ahora se apoyaban en sus opiniones. Cada charla, cada reunión familiar parecía girar en torno a la visión de Claire para el futuro. Mientras tanto, yo era lentamente apartada. Me excluían de reuniones claves sobre el negocio, reuniones que debería liderar. Claire tomaba decisiones sobre el futuro de la empresa sin siquiera consultarme. No solo me ignoraban, me borraban. No iba a dejar que tuviera la última palabra. No podía quedarme sentada viendo cómo destruía todo lo que construí, pero debía ser cuidadosa. No podía confrontarla directamente aún. No con Nathan tan bajo su influencia. No. Esto requería un enfoque más delicado, un plan más silencioso, más calculado. Debía esconderme en las sombras, observando, esperando el momento perfecto para atacar. Las paredes se cerraban sobre mí. Cada día me sentía más aislada, más extraña en mi propia vida. Claire se había tejido tan profundamente en nuestra familia que incluso mis hijos parecían olvidar quién era yo. Nathan, el hijo que crié con tanto cariño, el que solía confiar en mí, ahora me miraba con una frustración apenas disimulada. Me acusaba de ser controladora, de asfixiarlo con mis expectativas. Sus palabras cortaban más de lo que quería admitir. «Eres tóxica, mamá», dijo una noche, su voz fría y cortante. «¿Por qué no me dejas vivir mi vida, tomar mis propias decisiones?» No podía creerlo. ¿Cómo llegamos a esto? Antes venía a mí por guía, por apoyo. Pero ahora Claire era su confidente. Su voz de razón logró volverlo contra mí, no con hostilidad directa, sino con manipulación sutil. Lo convenció de que yo era el problema, que era muy anticuada, muy controladora. Y lo peor, Nathan lo creía. Mis otros hijos no estaban lejos. Sarah, mi mayor, siempre fue mi roca, la que entendía el peso de nuestro legado, pero incluso ella empezó a alinearse con Claire, alejándose lentamente de mí. Ya no era la matriarca que respetaban, ahora era solo un obstáculo para el futuro que querían.
una reliquia de un tiempo que creían pasado. No era solo la traición de Nathan o mis otros hijos lo que dolía, era cómo me hacían sentir, como si no tuviera lugar en sus vidas. Era muy anticuada. Estaba desconectada. No entendían por qué luchaba tanto contra Claire. ¿Por qué no aceptaba los cambios? Para ellos, solo era una mujer aferrada a un pasado que ya no importaba. Pero estaban equivocados. No luchaba por control o poder. Luchaba por la familia, por el legado que construyó mi abuela, por mí. Claire no solo era una amenaza para mí, era una amenaza para todo por lo que trabajamos. Y no la dejaría destruirlo sin pelear. Sabía que no podía confrontar a Nathan directamente. No aún. Estaba muy lejos. Muy atrapado en la red de Claire, pero veía las grietas empezando a aparecer. Ya no era el hombre que crié. Era alguien completamente distinto. Alguien que no reconocía, pero debía mantener la calma. Esperar mi momento. Lo peor no era solo que mis hijos me ignoraran. Era la sensación de perderlos pedazo a pedazo. No solo rechazaban mi control sobre el negocio, reuniendo lo que necesitaba. No era cuestión de hacer un escándalo. No se trataba de pelear frente a Nathan o Claire. Era construir una base de apoyo, una que me diera fuerza para mostrarles la verdad. Con los días, la tensión en la familia solo crecía. Observaba desde fuera cómo Claire seguía manipulando a Nathan, alejándolo aún más de mí, pero no estaba lista para rendirme. Tenía una jugada final por hacer, y no sería una confrontación directa. Esperaría mi momento, hasta que la avaricia y ambición de Claire la hicieran tropezar. Y cuando eso pasara, estaría lista. Por ahora, debía sobrevivir. Llegó el día de la boda de Nathan, y todo se sentía irreal. Sentada al fondo de la iglesia, mis ojos fijos en Nathan, ahí parado, luciendo orgulloso, guapo como novio. Algo en mi pecho se apretó. Estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. Lo veía. Lo sentía en los huesos. No solo lo perdía como hijo, perdía a toda la familia, que tanto luché por mantener unida. Claire estaba a su lado, radiante. La imagen de la perfección, cómo le sonreía a Nathan, tan amorosa, tan calma. Me enfermaba. Jugaba su papel a la perfección, tejiéndose en la vida de él para el mundo. Era una ocasión hermosa, feliz. Pero yo sabía la verdad. Esta boda no era sobre amor, era sobre control. Claire no se casaba con Nathan porque lo quería. Se casaba con él, porque era su boleto a todo lo que siempre quiso: riqueza, poder e influencia. Observaba cada movimiento suyo, cada palabra que decía mientras la ceremonia avanzaba. Claire mantenía su mirada en Nathan, como un depredador esperando reclamar su presa. Sabía que ya lo tenía. Los ojos de Nathan eran suaves, llenos de admiración por ella. Me revolvía el estómago. Estaba tan cegado por sus encantos. No veía lo que pasaba frente a él. Los votos se intercambiaron. Promesas de eternidad, hechas con sinceridad. Pero yo veía a través de todo. No era la unión de dos personas que se amaban. Era una transacción. Y Claire era quien mandaba. Y aún en medio de todo esto, no podía evitar sentir el peso de mi aislamiento. Mis hijos, mi sangre, estaban ahí, presenciando este matrimonio, esta nueva vida de Nathan, una vida sin mí. Mi familia, mi legado, se desvanecía pedazo a pedazo. Cuando se besaron, sellando sus votos, sentí mi corazón romperse. Nunca fui mujer de rendirme, pero ver a Nathan abrazarla, tan cerca, como si fuera lo único que importaba, sentí que mi control sobre él se desvanecía para siempre. Pero mientras los aplausos llenaban el aire y los invitados se ponían de pie para celebrar, algo dentro de mí se quebró. Lo sentía. Esto era solo el comienzo. La boda pudo ser el gran espectáculo, pero la verdadera manipulación de Claire apenas empezaba. Ahora era demasiado obvio. Cómo se aferraba a Nathan, cómo dirigía cada conversación, cómo de repente lo aislaba de todos los demás. Era como ver una obra ensayada al detalle.
No podía quedarme de brazos cruzados. Ya no más. Si los dejaba irse hoy como marido y mujer sin intervenir, lo perdería para siempre. Solo pensarlo me empujó a actuar. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Qué me quedaba por aferrarme? Ya me habían empujado a los márgenes de mi propia familia. Nathan ya estaba tan lejos, tan bajo su control, que enfrentarlo solo lo acercaría más a ella. Necesitaba ser más lista que eso. Necesitaba ser paciente. La boda fue la victoria de Claire, pero yo tenía un plan. No iba a dejar que destruyera todo lo que construí sin pelear. La verdadera batalla apenas comenzaba y estaba a punto de hacer mi jugada, pero por ahora debía esperar. La noche estuvo llena de festejos, pero en mi corazón solo sentía el murmullo de una tormenta formándose. Los días tras la boda de Nathan y Claire pasaron como en una neblina, cada momento cargado con el peso de lo que ocurría bajo mis narices. No podía quedarme quieta, mientras Claire se metía más en la vida de Nathan, tomando decisiones que debían ser mías. Ya había empezado a mover los hilos, controlando cosas que construí durante años. Mi negocio, mi legado, mi familia, todo se me escapaba de las manos. Pero no estaba lista para soltar. Sabía que debía ser sutil. Una confrontación directa solo empujaría a Nathan más a sus brazos. Tenía que ser astuta, sembrando dudas, de formas que hicieran a otros cuestionar sus verdaderas intenciones. Empecé pequeño, charlas casuales con los que aún me respetaban, gente que conoció a Claire antes de que pusiera sus ojos en Nathan. Planté la idea de que tal vez, solo tal vez, Claire no era todo lo que parecía. Susurré a algunos de los viejos en nuestro círculo, los que vieron cómo Claire pasó de hombre en hombre antes, siempre buscando riqueza, usando su belleza para encantar y manipular. No la acusé directamente, no. Eso sería muy obvio. En cambio, dejé que los rumores crecieran solos, dejando que la gente se preguntara, que dudara de sus verdaderos motivos. Sin que yo moviera un dedo, solo debía dar la chispa y Claire haría el resto. Los susurros se harían más fuertes cada día. Pero mientras sembraba estas semillas de discordia, no esperaba que Claire contraatacara tan rápido. Era más astuta de lo que le había dado crédito. No pasó mucho antes de que empezara a escuchar rumores sobre mí. Claire había volteado las tornas, pintándome como la villana de la historia, la suegra del infierno. Se aseguró de resaltar cómo yo era controladora y anticuada, alimentando las dudas de Nathan sobre mí. Había aprendido a manipularlo tan bien, convirtiendo cada pequeño golpe mío en una razón para que él estuviera con ella. Tejía sus mentiras con tanta facilidad que incluso Nathan, mi propio hijo, empezó a creerlas. Veía cómo me miraba ahora, el resentimiento creciendo en sus ojos. Me acusaba de ser demasiado dura, de no dejarlo vivir su vida. Sara, la hija con la que antes era cercana, también empezó a alejarse. Era como ver todo por lo que trabajé desmoronarse. Claire logró convencerlos a todos de que yo era el problema, que yo era la tóxica, pero no me rendiría. No podía. Ya no se trataba solo de los rumores. Era salvar a mi familia, salvar a Nathan de sí mismo. Tenía que seguir jugando, acorralando a Claire poco a poco, vigilando cualquier paso en falso. Ya veía las grietas en su imagen cuidadosamente construida. Estaba tan desesperada por mantener el control, tan codiciosa por lo que Nathan podía darle, que eventualmente tropezaría. Solo debía esperar. Y cuando lo hiciera, estaría lista. El control de Claire sobre Nathan y todo por lo que trabajé se apretaba cada día más. La observaba con creciente temor mientras se volvía más descarada en sus esfuerzos por tomar el mando, no solo de Nathan, sino de todo el negocio familiar. Cada decisión que tomaba nos alejaba más del legado que mi abuela construyó y yo luché por proteger. Al principio eran cosas pequeñas, cambios en estrategias de negocio, ajustes sutiles en las operaciones de la empresa que parecían inofensivos. Pero pronto Claire tomaba decisiones que amenazaban la base misma de nuestro imperio.
Empezó a presionar a Nathan para invertir en proyectos arriesgados, ideas que no tenían lugar en el futuro estable de la empresa. Su influencia sobre él era clara ahora, y él, con toda su inteligencia, se había vuelto ciego a las consecuencias. Una tarde, escuché a Claire y Nathan en el estudio, discutiendo los próximos pasos para el negocio. Nathan sonaba tan seguro, tan ansioso por seguir la guía de Claire. Este es el futuro, mamá, dijo cuando lo cuestioné. Es hora de evolucionar. No podemos seguir manejando la empresa como tú. Sus palabras dolieron más de lo que esperaba, pero Claire cometía un error fatal. Pensaba que podía superarme, jugar mi propio juego. No sabía cuánto conocía yo este mundo, cómo se hacían los tratos, cómo funcionaban las cosas a puertas cerradas. Y ahí es donde golpearía. Empecé a moverme en silencio, construyendo mi red, contactando a los que estuvieron conmigo por años, los que aún creían en el legado de la familia. Fui cuidadosa, asegurándome de no alertar a Claire ni a Nathan de lo que hacía. Aún no era hora de confrontar, pero la verdad debía salir. El resto de mis hijos, los que aún tenían la cabeza en la arena, necesitaban ver a Claire por lo que era. Empecé con Sarah, mi mayor, la que alguna vez admiró mi fuerza. No fue fácil, pero logré hablar con ella a solas. No lo ves, ¿verdad? Le pregunté. Mi voz baja, pero firme. Claire no quiere a Nathan por amor. Va tras el imperio, lo está manipulando y los usa a todos para conseguir lo que quiere. El rostro de Sarah era una mezcla de incredulidad y culpa. Mamá, ¿qué estás diciendo? Tú eres la que aleja a todos. Has sido tan controladora. No entiendes la visión de Nathan. Estás atrapada en el pasado, pero veía la duda titilando en sus ojos. Lo suficiente para saber que las semillas estaban plantadas. Luego contacté a Mark, mi segundo hijo, y hasta a Paul, el menor de los varones. No los confronté directamente. En cambio, usé lo que sabía: documentos, correos antiguos y registros de los tratos pasados de Claire con otras familias ricas. Les mostré el patrón, la historia de su manipulación. ¿Quieren ver esto pasar con Nathan?, pregunté, mi voz temblando por el peso de todo. Quieren dejarla derribar todo. Y lentamente, como esperaba, las paredes empezaron a agrietarse. Mark, Paul y hasta Sarah comenzaron a dudar de los motivos de Claire. No podían ignorar la evidencia por más tiempo y empezaban a ver la red que Claire había tejido. Por fin despertaban a la realidad que intenté advertirles desde el principio. El momento había llegado. Hice todo lo que pude en las sombras. Ahora estaba lista para confrontar a Claire de frente. La familia se reunió para una junta, una que Claire había organizado, probablemente para empujar sus próximos cambios. Estaba tan segura de sí misma, tan confiada de que su manipulación había funcionado, pero estaba equivocada. Me puse de pie, mi voz firme y clara, captando la atención de todos. Nathan, tengo que mostrarte algo. Claire no es la mujer que crees. Te ha usado para conseguir lo que quiere. Esto no es amor. Nunca lo fue. Miré a los demás, directo a los ojos. Esta empresa no está en venta. No es algo para apostar por una ganancia rápida. Todos necesitan entender lo que Claire realmente hace. No solo manipula a Nathan, los manipula a todos ustedes. El silencio cayó en la sala. Los ojos de Nathan se abrieron por la sorpresa mientras presentaba las pruebas, correos, registros, sus manipulaciones pasadas. Todo estaba ahí, innegable. La calma de Claire se tambaleó. Por primera vez intentó hablar, defenderse, pero la verdad estaba afuera. La habían atrapado. Nathan, dije suavemente, mirándolo a los ojos. Has estado cegado por ella, pero necesitas ver la verdad. Te está usando. Nos está usando a todos. Hubo un momento de calma antes de que estallara la tormenta. Nathan,
con el rostro pálido, se giró hacia Claire, que ahora estaba visiblemente nerviosa, su fachada cuidadosamente construida, resquebrajándose. ¿Es esto cierto?, exigió, su voz baja y tensa. La sala esperaba con ansia su respuesta. Claire no habló por un largo rato. Cuando finalmente lo hizo, su voz temblaba, pero aún cargada de la misma manipulación que vi desde el inicio. Nathan, no puedes creerle. Ella intenta controlarte, como siempre ha controlado todo en esta familia. Pero era demasiado tarde. Las semillas de la duda ya estaban plantadas. Nathan ya no me miraba con enojo, me miraba con algo más, algo cercano a la comprensión. La tensión en la sala era palpable, todos los ojos en mí mientras estaba frente a mi familia, cada persona esperando las próximas palabras de mis labios. Nathan, Claire, mis otros hijos, yo, todos sentados alrededor de la gran mesa de roble, cada uno atrapado entre la incredulidad y la creciente sospecha. Claire no tenía idea de lo que venía. Pensaba que había ganado, que sus manipulaciones habían tenido éxito, que tenía a Nathan y al resto de la familia en la palma de su mano. Pero fui paciente. Pasé semanas, incluso meses, planeando este momento, y ahora estaba aquí. La verdad debía salir. Miré primero a Nathan, sus ojos aún llenos de confusión, luchando por comprender la enormidad de lo que se desplegaba. Nathan, necesitas escuchar esto, dije, mi voz firme pero cargada de una emoción que ya no podía ocultar. Todo lo que te ha dicho, todo lo que ha prometido, nada es real. Claire no te ama. Te ha usado desde el principio. El silencio llenó la sala, mientras el rostro de Claire palidecía. Su sonrisa ensayada falló por primera vez. ¿De qué habla, Nathan?, preguntó Claire, su voz cargada de dulzura fingida. No puedes creerle, solo intenta controlar todo otra vez. Siempre ha sido así, pero las pruebas eran irrefutables. Saqué los documentos, los correos, las comunicaciones que reuní cuidadosamente en las últimas semanas. Correos entre Claire y sus antiguos socios, donde discutía estrategias para acercarse a familias de hombres ricos, donde planeaba usar la posición de Nathan para su propio beneficio. Lo puse todo sobre la mesa frente a ellos. Mira esto, dije, señalando las impresiones. Mira lo que ha hecho antes. Esto no es amor. Es un patrón de manipulación. Ha usado a todos con los que ha estado. Y ahora te usa a ti. A todos ustedes. Claire intentó defenderse, pero sus palabras eran vacías. Tartamudeó. Desvió, pero la verdad era clara. El rostro de Nathan se contorsionó con una mezcla de enojo y dolor mientras leía las pruebas. Sus ojos volviendo a Claire. Su voz tembló al preguntar, ¿es esto cierto? Por primera vez desde que la conocí, Claire dudó. La máscara que llevaba con tanto cuidado empezó a romperse. Nathan, por favor, dijo, su voz ahora más suave, casi suplicante. Tienes que creerme, te amo. Pero los ojos de Nathan ya habían cambiado. Me miró, no con el desprecio que mostró días antes, sino con una creciente comprensión. Había sido manipulado, y eso le dolía más que nada. El lazo que alguna vez compartimos, la confianza, estaba roto. Pero en ese momento vi algo más: culpa. Se dio cuenta de que había estado ciego a la verdad, y ahora sabía cuánto me había herido. El silencio era ensordecedor. Claire intentó una última vez salvar su imagen, pero Nathan ya no le creía. Había sido expuesta. Sus mentiras ya no ocultas tras su fachada cuidadosamente construida. La boda, los votos, las promesas. Todo había sido una mentira. No tomó mucho para que Claire mostrara su verdadera cara. Tan pronto como se dio cuenta de que Nathan ya no estaba bajo su control, intentó salvar lo que podía. Empezó a hacer movimientos a escondidas, tratando de tomar tanto de la fortuna familiar como pudiera, pero me subestimó. La observé con cuidado.
sabiendo que cuando pensara que estaba libre, haría su jugada. Los correos, los documentos, las llamadas que hizo. Intentaba orquestar una forma de huir con una gran parte de los activos familiares. Pensaba que podía escapar sin ser vista, que la lealtad de Nathan aún la protegería. Pero yo estaba un paso adelante. Seguí cada paso que dio, cada movimiento para liquidar activos, para redirigir fondos. Contacté a asesores de confianza, empleados que aún creían en la integridad de esta empresa, y juntos rastreamos cada uno de sus movimientos. La tenía acorralada. Cuando intentó huir con una gran suma de dinero, la estaba esperando. Ella no lo sabía, pero cada uno de sus pasos había sido seguido. Nathan quedó devastado cuando le mostré las pruebas, su plan para robar a la familia, para destruirlo todo. Ya no había más fingimientos. ¿A dónde crees que vas? Claire, dije, mi voz calmada, pero mi enojo hirviendo bajo la superficie. Claire se congeló al verme parada en la puerta, sosteniendo las pruebas finales de su traición. No había escapatoria ahora. Las mentiras habían terminado. Su plan había fallado. Nathan estaba ahí, incapaz de mirarla a los ojos. Había estado tan dispuesto a seguirla, a creer sus mentiras. Pero ahora lo había visto todo. Claire no tenía más excusas. El desenlace fue doloroso, pero necesario. Claire se fue. Fue expuesta por lo que realmente era, y el daño que había hecho era irreversible. Nathan, perdido en la estela de sus propios errores, intentó acercarse a mí. Su culpa era abrumadora, pero el puente entre nosotros estaba quemado. No bastaba con disculparse, no era suficiente decir que lo sentía por lo ocurrido, pero con el tiempo empezamos a reconstruir lentamente. Nathan tuvo que ganarse mi confianza de nuevo. Pedazo por pedazo, el daño estaba hecho, pero veía el remordimiento en sus ojos, la comprensión de cuán profundamente había sido manipulado. No fue fácil ni rápido, pero fue que desde un comienzo había perdido tanto, pero también gané algo. Recuperé mi lugar en mi familia, no por la fuerza, sino por la verdad. La traición había sido profunda, pero yo era más fuerte que nunca. No solo era la mujer que construyó este imperio, era su protectora, su corazón, la familia. Aunque marcada, empezó a reconstruirse lentamente. Comenzamos a encontrarnos de nuevo. Tomaría tiempo, pero las heridas sanarían. Y a través de todo, supe una cosa con certeza. Mi legado estaba seguro, mi dignidad intacta, y había probado que incluso ante la traición, la verdad siempre saldría a la luz. Y al final, eso era suficiente. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa.